¿Crees que conoces la historia? ¿Qué tal descubrir que las mismas civilizaciones que tu abuela veneraba en sus oraciones ocultaban prácticas tan macabras que harían que cualquier película de terror pareciera un dibujo animado? Espera un minuto. Esto empeora. Existe un patrón psicológico oculto que conecta a T o de AS estas civilizaciones, desde los aztecas de México hasta los celtas de Europa. Y este mismo patrón aún rige el comportamiento religioso hoy en día. En tu comunidad, familia, quizás incluso en ti, ¿conoces esa extraña sensación cuando el sacerdote pide otro diezmo especial? ¿Esa incomodidad cuando el pastor dice que cuestionar es pecado? Este es el M o mecanismo psicológico que hacía sonreír a los padres cartagineses mientras arrojaban a sus bebés a hornos de bronce al rojo vivo. Pero antes de revelar este patrón que cambiará por completo tu perspectiva sobre cualquier práctica religiosa, necesitas conocer los hechos. Y créeme, después de descubrir lo que hacían los cartagineses con los bebés para que lloviera, nunca más te quejarás de ir a misa el domingo. Y esto es solo el principio, porque cuando descubras lo que los druidas celtas, esos sabios místicos que Hollywood idealizó, hicieron con sus víctimas, entenderás por qué los romanos, quienes inventaron la crucifixión y arrojaron a los cristianos a los leones, quedaron horrorizados por lo que encontraron. México, 1519, el conquistador español Hernán Cortés, el mismo que mencionó tu profesor de historia, llegó a Tenochtitlan, esperando encontrarse con salvajes primitivos. Lo que vio lo dejó en shock por el resto de su vida. Una ciudad más sofisticada que cualquier metrópolis europea, canales tan organizados como los de Venecia, mercados más grandes que los de Sevilla, palacios que hacían que Madrid pareciera un pueblo, jardines flotantes que desafiaban la ingeniería de la época, un sistema de agua potable que Europa tardaría siglos en igualar. Y en el centro de esta maravilla arquitectónica, una pirámide donde 20.0 personas fueron asesinadas en una sola festividad religiosa, a 20.000, más personas que la población total de muchas ciudades latinoamericanas actuales. Cortés, un hombre que mató a Miles en nombre de Dios y del oro, vomitó al ver lo que sucedía en la cima de la pirámide. Y este hombre no era conocido por tener un estómago débil. Acababa de masacrar a la población de Cholula a 3.000 personas en un solo día. Pero lo que vio en Tenochtitlan le hizo cuestionar si los españoles eran realmente la parte civilizada de esta historia. Bernal Díaz del Castillo, un soldado que acompañaba a Cortés, escribió en su diario: el olor a sangre era más fuerte que el de cualquier matadero de España. Las paredes estaban pintadas de un rojo oscuro, no con pintura, sino con capas y capas de sangre seca. Los escalones de la pirámide estaban tan resbaladizos por la sangre coagulada que tuvimos que agarrarnos para no caer. Pero lo que realmente quebró a estos conquistadores curtidos en la guerra no fue la sangre. Fue ver a sus víctimas sonreír mientras escalaban hacia la muerte. Pero retrocedamos 1800 años antes de Cortés. Cartago, en el norte de África, una civilización tan avanzada que casi conquistó a Roma, poseían matemáticas complejas, arte refinado y comercio internacional. Sus barcos llegaban hasta Britania en busca de estaño. Sus comerciantes hablaban 5 idiomas. Sus mujeres podían heredar propiedades, algo que Roma tardaría siglos en aceptar. También tenían un dios llamado Moloch, que exigía un pago muy específico. Hijos en vivos han quemados, han preferiblemente los más guapos y saludables de la élite. Ahora, retengan esa imagen en su mente, porque les voy a contar algo sobre los druidas celtas que hará que Moloch parezca misericordioso. Pero primero, necesitan comprender el método detrás de esta locura. Porque hay una progresión aquí, una escalada que revela cómo las sociedades inteligentes y sofisticadas pueden normalizar lo impensable. El horror cartaginés en la industrialización de la muerte infantil, el cementerio de Tofat, en la actual Túnez. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en la década de 1920, creyeron haber encontrado un cementerio infantil común, quizás una plaga. Pensaron, quizás, mortalidad infantil natural. Luego analizaron los huesos. El Dr. Jeffrey Schwartz, de la Universidad de Pittsburgh, dirigió el estudio más exhaustivo. Estas no fueron muertes naturales. Los patrones de carbonización indican que muchos niños murieron quemados vivos. La edad promedio, entre 2 y 3 meses. Algunos eran recién nacidos. El mayor tenía 5 años. Pero aquí está el detalle. Escalofriante, encontraron miles de estas urnas. No cientos en miles, metódicamente organizadas. Catholic, con inscripciones de agradecimiento a Moloch por los favores concedidos. Fue una operación industrial de asesinato de niños que duró 600 años. El proceso se calculó como una cadena de producción moderna. Según el historiador griego Diodoro Sículo, una colosal estatua de bronce con cabeza de toro dominaba el templo. Los brazos de la estatua eran articulados y se extendían sobre un horno. Plutarco
añade detalles que parecen sacados de una pesadilla. La estatua se calentaba desde dentro, hasta que el bronce brillaba al rojo vivo. Los sacerdotes colocaban entonces al niño en los brazos ardientes, que luego se inclinaban mecánicamente, dejándolo rodar hacia el horno. Pero entonces llega la parte que revela el patrón psicológico. Los músicos tocaban tambores y flautas a todo volumen. ¿Por qué? Para ahogar los gritos. Y los padres, prohibido llorar. Incluso una lágrima invalidaría el sacrificio. Imagínate ver a tu hijo arder vivo y tener que sonreír porque mostrar tristeza ofendería a tu Dios. Peor aún en creer de verdad que era lo C, o RRE, CT o NAO. Los registros muestran competencia entre familias adineradas. ¿Quién ofrecía el hijo más hermoso? ¿Quién demostraba mayor devoción sin dejar de ser impasible? El escritor romano, Tertuliano, relata que algunas familias compraban hijos de familias pobres cuando no tenían hijos adecuados para ofrecer. Convirtieron el infanticidio en un producto de lujo. Durante las crisis sequías, de Jotaos militaris, plagas, los sacrificios aumentaron exponencialmente. Cuando Agatocles sitió Cartago en el 310 a.C., sacrificaron a 500 niños en una sola ceremonia. 500. Los hornos funcionaron día y noche durante una semana. Los arqueólogos han encontrado evidencia inquietante. Muchas urnas contenían los restos de varios niños. Hermanos fueron quemados juntos. Los gemelos eran considerados especialmente valiosos para Moloch. Saltando a los aztecas, la evolución del horror en el espectáculo. ¿Recuerdas cuando Cortés vomitó? Ahora entenderás por qué. Los aztecas no se conformaron con la eficiencia, convirtieron el sacrificio humano en un espectáculo. La WWE de la muerte, solo real, y con decenas de miles de espectadores vitoreando. El doctor Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo mexicano que excavó el Templo Mayor durante 40 años, describe el proceso con precisión clínica. El sacerdote principal, el Tlatoani, usaba un tecpatal, un cuchillo ceremonial hecho de obsidiana volcánica. La obsidiana, correctamente tallada, crea una hoja más afilada que cualquier bisturí moderno. Corta a nivel molecular. El proceso duró menos de 30 segundos, desde el primer corte hasta la extracción del corazón. Pero esos 30 segundos fueron coreografiados como un ballet macabro. 4 sacerdotes sostuvieron a la víctima en el altar de piedra. Un quinto sacerdote arqueó la espalda de la víctima sobre una piedra curva. El sumo sacerdote hizo una incisión a 20 centímetros por debajo del esternón. Metí la mano y rompí el diafragma. Le arrancó el corazón que aún latía. Me levanté hasta el sol antes de que dejara de brillar. Colocado en un recipiente especial Cuauhxicalli, el cuerpo fue pateado por las escaleras. Pero los aztecas eran creativos. Cada dios quería un espectáculo diferente. Y créanme, tenían un menú extenso. En Tlaloc, dios de la lluvia, prefería a los niños. Pero no a cualquier niño. Debían tener 2 coronas en el pelo, señal de un nacimiento especial. ¿Por qué niños? Porque sus lágrimas traían la lluvia. Los sacerdotes desarrollaron técnicas específicas. Les arrancaban las uñas a los niños días antes del sacrificio. El día del sacrificio, les clavaban espinas de maguey debajo de las uñas restantes. Cuanto más lloraba el niño, mejor era la temporada de lluvias. Bernardino de Sahagún, un fraile que documentó estas prácticas, escribió así: los niños lloraban mucho, y sus lágrimas fluían abundantemente. Decían que seguramente habría mucha lluvia ese año. Xipe-Totec, dios de la fertilidad y la renovación. Aquí la creatividad azteca alcanzó niveles inquietantes. Los sacerdotes desollaban vivas a sus víctimas con cuchillos de obsidiana. El proceso duraba horas. La piel debía desprenderse de una sola pieza, como si fuera ropa. Y entonces, los sacerdotes se vistieron con piel humana y bailaron durante 20 días. 20 días en la piel se pudrió. Le salieron gusanos y apestó, pero siguieron usándola, durmiendo con ella, comiendo con ella y realizando rituales. Al 20º día, en una ceremonia llamada Tlacaxipioalizel, finalmente retiraban la piel podrida. Esta eliminación simbolizaba la renovación de la tierra, como una serpiente que muda su piel. Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol. Este era el cliente. 5 y Apian exigía cantidad. Durante la inauguración del Templo Mayor en 1487, el emperador Ajutzotel ordenó el sacrificio de 80.400 personas en 4 días, haciendo cálculos a 20.1 al día, 838 por hora. 14 por una persona muercara, por segundos, 24 horas al día, durante 4 días seguidos. Los sacerdotes trabajaban por turnos. Cuando uno se cansaba de arrancar corazones, otro tomaba el relevo. Filas de miles de prisioneros esperaban su turno, viendo cómo mataban a los que tenían delante. Tezcatlipoca, dios de la noche y el conflicto, tenía un ritual especial. Cada año, elegían al joven más apuesto de la ciudad. Durante un año entero, vivía como la encarnación del dios. Comía los manjares
más exquisitos, se acostaba con las mujeres más hermosas. Era venerado donde quiera que iba. En el último mes, se casó con 4 mujeres que representaban diosas. Una semana antes del sacrificio, celebraron banquetes elaborados. El último día, subió solo las escaleras del templo, rompiendo flautas de cerámica a cada paso, simbolizando el fin de su divinidad temporal. En la cima, se acostó voluntariamente en el altar, sin resistencia, sin miedo, creyendo que renacería como una estrella. Los celtas en cuando la inteligencia se encuentra con la crueldad refinada. Julio César pasó 8 años luchando contra las tribus celtas en la Gallianum, un hombre que inventó formas creativas de matar galos, crucificó piratas y ordenó la masacre de tribus enteras. Escribió en sus memorias: los druidas practican abominaciones que ni siquiera mi pluma se atreve a describir con todo detalle. Cuando Julio César, inventor del genocidio, encuentra algo demasiado aborrecible para describirlo, sabes que has cruzado la línea. ¿Por qué? Los druidas eran los intelectuales de la sociedad celta. Médicos, astrónomos, jueces, maestros, historiadores, tardaban 20 años en completar su formación. Memorizaban miles de versos. Conocían el movimiento de las estrellas, realizaban cirugías complejas. ¿Y qué hicieron con todo este conocimiento? Desarrollaron métodos de tortura ritual cada vez más sofisticados que transformaron la muerte en un arte macabro. La especialidad, el hombre de mimbre. Pero Hollywood lo idealizó. La realidad fue peor. Estrabón, geógrafo griego, ofrece detalles: construyen figuras colosales de paja y madera, con miembros entrelazados, en las que colocan ganado, animales salvajes de toda especie, y seres humanos. Luego, les prenden fuego y los consumen a todos, pero no fue una hoguera rápida. Los druidas eran ingenieros. Construían estas estructuras con compartimentos específicos. A los criminales iban a los pies, los prisioneros de guerra al torso, los voluntarios religiosos a la cabeza, la parte más noble. La estructura fue diseñada para arder de abajo hacia arriba. Tardó HORAS. A los de abajo murieron primero, asfixiados por el humo. Los del medio se asaron lentamente. Los de arriba tuvieron una vista privilegiada del infierno antes de ser consumidos. Pero los druidas no se detuvieron ahí. Plinio el Viejo describe otras prácticas. El triple sacrificio para asuntos importantes. Practicaban la triple muerte. La misma víctima era parcialmente estrangulado, apuñalado en el corazón, ahogado en un caldero, todo mientras aún vivía. Cada muerte dedicada a un reino diferente. En cielo, tierra, agua. Adivinación por agonía. Los druidas afirmaban predecir el futuro, observando cómo morían sus víctimas. La dirección en la que salía la sangre, el espasmo muscular final, el tono específico de los gritos. Tácito relata: consultan a los dioses a través de entrañas humanas. Consideran de buen augurio bañar sus altares con la sangre de prisioneros y consultar a las divinidades a través de vísceras humanas. Desarrollaron un sistema complejo en gritos agudos, buena cosecha, gritos profundos. La guerra está cerca, silencio. Maldición de los dioses, llorar. Necesidad de más sacrificios. El toro de bronce tomado de los griegos, poro mellorado, una estructura hueca de bronce con forma de toro donde se colocaban las víctimas. Debajo se encendía un fuego. El bronce se calentaba lentamente, quemando a la persona desde dentro. La mejora celta, tubos en el hocico del toro que transformaban sus gritos en sonidos que recordaban al bramido del animal. Entretenimiento audiovisual para las masas. Las citas, la muerte como promoción corporativa del más allá. Heródoto, el padre de la historia, viajó extensamente por el mundo antiguo. Conoció las pirámides de Egipto, los jardines de Babilonia, los templos de Persia, pero al llegar a las estepas de Sitia, actual Ucrania en Rusia, se topó con algo que lo dejó profundamente perturbado. Los escitas, escribió, convirtieron la muerte en una ciencia social. Cuando moría un rey escita, no era solo un funeral, era un evento de recursos humanos de escala genocida. Y lo más inquietante, todos participaron voluntariamente. El proceso comenzó con el embalsamamiento del rey, pero no cualquier embalsamamiento. Los escitas habían desarrollado técnicas que harían parecer a los egipcios aficionados a... Le extrajeron el cerebro con ganchos de bronce a través de las fosas nasales. Extrajeron todos los órganos a través de una incisión mínima. Lavaban la cavidad corporal con vino y especias. Llenaron sus cuerpos con cera, incienso y pelo de caballo. Lo cocieron todo y cubrieron el cuerpo con cera. El resultado, un cadáver que parecía simplemente dormido. Podría transportarse durante meses sin descomponerse, pero eso fue solo el principio. El rey difunto emprendió entonces una gira de despedida de 40 días por todo el reino. Cada tribu que visitaba debía demostrar su lealtad.
¿Cómo? Ofreciéndoles a sus mejores jóvenes para que lo acompañaran en la muerte. El doctor Hermann Parzinger, arqueólogo alemán, que lleva 20 años excavando tumbas escitas al rey difunto, estudió poesía para recitarla en la eternidad. Cuando llegó su hora, tomó una mezcla de opio y hongos alucinógenos, bailó una última vez y se acostó tranquilamente para que la estrangularan. Los escitas habían industrializado no solo la muerte, sino también la preparación para ella. Sati. Cuando toda una civilización normaliza el feminicidio sagrado India, siglo XII, el sultán musulmán Muhammad Ghori acababa de conquistar Delian. Entre los muchos horrores que encontró, uno lo dejó particularmente perplejo: las mujeres compitiendo por arrojarse a las hogueras. Intentó prohibirlo. Las mujeres protestaron, MPEGER, OTEG, STAGRON, exigieron el derecho a quemarse vivo. Durante más de 1000 años, la India, la civilización que nos dio el cero, el ajedrez y la cirugía plástica, convenció a la mitad de su población de que el mayor honor posible era convertirse en una barbacoa humana. La sati no era solo una práctica religiosa, era una institución social compleja que resolvía problemas prácticos. En una sociedad patriarcal, problema 1. Las viudas no podían volver a casarse, pero necesitaban apoyo. Solución: en quemarlos elimina el costo. Problema 2. En las viudas podían heredar los bienes de su marido. Solución: en las mujeres muertas no tramitan herencias. Problema 3. En las viudas jóvenes podrían tener aventuras y deshonrar a la familia. Solución: en los cadáveres no tienen sexo. Ram Mohan Roy, el reformador indio que luchó contra la sati, documentó casos que desafían la comprensión. Una niña de 11 años arrastrada a la pira de su marido de 60, gritaba que quería vivir, volver a ver su muñeca. Su suegra le respondió que las muñecas eran para los niños vivos, no para las viudas. La multitud vitoreó, mientras las llamas la consumían. Entre 1815 y 1828, solo en la provincia de Bengala, el gobierno británico documentó 8.134 casos de sati. 8.000 mujeres fueron quemadas vivas, y eso es solo lo que se registró oficialmente. El proceso fue ritualizado hasta el extremo. En preparación, la viuda fue bañada, vestida de novia, irónicamente con el mismo atuendo nupcial y cubierta de joyas. Le dieron opio o ban cannabis para calmar sus nervios. Procesión: llevados en palanquín a la pira, con músicos tocando y gente arrojando flores. Parecía una boda, no una ejecución. La pira construido específicamente para evitar fugas. La madera se apilaba en forma de cono, con una depresión en el centro donde se sentaría la viuda. El cuerpo de su esposo ya estaría allí, parcialmente incinerado. La ley: la viuda daba 3 vueltas a la pira, arrollaba arras, símbolo de fertilidad. ¡Qué ironía! Se subía y se sentaba. Los ayudantes rápidamente echaban más leña y mantequilla clarificada para avivar el fuego. Prevención de escation breeze: con palos largos rodeaban la pira. Si la mujer intentaba huir cuando las llamas se volvían insoportables, la empujaban. Un sufrimiento intenso. El cerebro libera un cóctel de sustancias químicas en endorfinas, adrenalina, dopamina. En un contexto ritual, esto crea una experiencia que el cerebro interpreta como trascendental o divina. Es literalmente adictivo. Por eso los rituales siempre se intensificaban. Empezaban con sacrificios de animales, luego de criminales, luego de prisioneros, hasta llegar a niños y voluntarios. Cada vez necesitaban más horror para alcanzar la misma euforia espiritual. El padre José Martínez, teólogo y exmisionero de comunidades indígenas, ofrece una perspectiva única. Pasé 30 años evangelizando comunidades que practicaban formas suaves de sacrificio ritual. Que aprendí: no fue ignorancia. Estas personas conocían la anatomía mejor que muchos médicos. Sabían exactamente dónde cortar para causar el máximo dolor con la mínima muerte. Se trata de poder sobre la vida y la muerte. Poder sobre lo divino. La ilusión de que podemos negociar con fuerzas que escapan a nuestro control a través del sufrimiento. Pero la observación más inquietante provino de la doctora Ana López, antropóloga forense, que analizó los restos de las víctimas de sacrificios. En los huesos no mienten. Encontramos evidencia de atención médica en muchas víctimas. Fracturas tratadas, dientes cuidados, buena nutrición. Estas sociedades IN5, ERT, IR o N en sus víctimas, como granjeros que engordan ganado. Pero lo más inquietante, muchos esqueletos muestran signos de preparación voluntaria, marcas específicas de ayuno ritual, escarificaciones decorativas, cambios dentales que tardan meses. Estas personas se prepararon toda su vida para morir. El doctor Paulo Ferreira, psiquiatra, especializado en sectas modernas, establece la conexión con la actualidad. ¿Sabes la diferencia entre un padre cartaginés que quema a su hijo en honor a Moloch y un padre moderno que le niega una transfusión de sangre por creencia religiosa?
La tecnología y la psicología son idénticas. Seguimos convenciendo a la gente de que el sufrimiento tiene un valor divino. Simplemente hemos cambiado el método AN. Ahora es más sutil, más civilizado, pero la gente sigue muriendo. El patrón revelado AN, la escalada de la violencia sagrada, el Dr. Michel Foucault, dedicó años al estudio de estos patrones antes de morir. Sus notas, publicadas póstumamente, revelan algo aterrador. Toda sociedad sacrificial sigue la misma progresión en fase 1. Establecimiento comienzan con sacrificios simbólicos, frutas, granos, flores, gestos hermosos e inofensivos. Fase 2. Escalada de animales. Los problemas persisten porque sacrificar fruta, obviamente, no controla el clima. Culpan a la falta de fe. Solución: sacrificar algo más valioso a animales. Fase 3. Transición humana. ¿Los animales no resuelven nada? ¿Será porque los dioses quieren algo más preciado? Empiezan con criminales, enemigos, los otros. Fase 4. N. Normalización. Generaciones crecen viendo el sacrificio humano como algo normal. Se convierte en tradición. Cuestionarlo se convierte en herejía. Fase 5. Competencia. Las familias compiten por mostrar la mayor devoción. Cuanto más valioso es el sacrificio, mayor es el estatus. Los voluntarios se convierten en niños. Fase 6. Industrialización. El sistema se vuelve autosuficiente. Clases enteras se dedican a perpetuar el ciclo. Economías dependientes. Imposible detenerlo sin un colapso social. Pero aquí está la revelación escalofriante. ¿Recuerdan el patrón psicológico que mencioné al principio? El que conecta a todas estas civilizaciones. Esto es todo en sí. Convences a la gente de que el sufrimiento extremo tiene un propósito divino. No solo lo aceptarán, sino que competirán para participar. Pero aquí está la parte que te mantendrá despierto por la noche esta noche. Este patrón no murió con estas civilizaciones antiguas. Los cartagineses competían para ofrecer los niños más bellos a Moloch. Los aztecas convirtieron la extracción de corazones en un entretenimiento público. Los celtas convencieron a los guerreros de que quemarse vivo era un privilegio. Las citas hicieron que el asesinato pareciera un avance profesional. Los indios convencieron a las mujeres de que el suicidio era un deber sagrado. Ahora dime, ¿cuál es la diferencia entre una madre cartaginesa que sonríe mientras Moloch devora a su bebé y una madre moderna que sonríe mientras diezma la leche de sus hijos porque el pastor le prometió prosperidad? ¿Cuál es la diferencia entre un joven escita que se ofrece como voluntario para morir con el rey y un joven latino que se suicida trabajando 16 horas al día porque el entrenador cuántico dijo, ¿dormir es para débiles? ¿Cuál es la diferencia entre una viuda india que se arroja al fuego y una mujer moderna que sufre violencia doméstica porque su líder religioso dijo que ¿el divorcio es un pecado? La respuesta: la tecnología ha cambiado. La psicología es idéntica. ¿Cuántas madres aún entregan a sus hijos a hombres de Dios que los maltratan, creyendo que cuestionarlo sería cuestionar lo divino? ¿Cuántas callan al enterarse? ¿Cuántas defienden al abusador? ¿Cuántos creyentes entregan el dinero de la comida de sus hijos a pastores para comprar aviones privados, convencidos de que la pobreza es una prueba de fe? Dios proveerá, dicen, mientras sus hijos duermen con hambre. ¿Cuántas personas mueren rechazando tratamiento médico porque su líder espiritual dijo que la medicina es falta de fe? La insulina es duda, la quimioterapia es derrota. Es mejor morir fiel que vivir sin fe. ¿Cuántos jóvenes se suicidan porque la iglesia dijo que ser gay es una abominación? ¿Que un hijo muerto es mejor que un hijo pecador? El método es el mismo, solo ha cambiado la tecnología. Los cartagineses quemaban niños en estatuas de bronce. Hoy quemamos futuros en altares digitales. Los aztecas arrancaban corazones en el templo mayor Hanoi. Arrancamos la dignidad en megatemplos con aire acondicionado. Los celtas interpretaban gritos de agonía. Hoy interpretamos lenguas extrañas y revelaciones. Los escitas mataban sirvientes para servir en la eternidad. Hoy matamos sueños para servir a propósitos divinos. Los indios quemaban a las viudas. Hoy quemamos la cordura de las mujeres atrapadas en relaciones abusivas santificadas. ¿Sabes qué es lo peor? Así como los padres cartagineses, a él, M-E-N-T-E, creían que estaban haciendo lo mejor para sus hijos al quemarlos vivos. Así como las viudas indias, R-E-A-L-M-E-N-T-E, creían que morir era su deber sagrado. Así como los jóvenes escitas R-E-A-L-M-E-E, querían morir para servir al rey. Hoy en día, millones de personas, R-E-A-L-M-E-N-T-E, creen que su sufrimiento tiene un propósito divino. La pregunta no es, P o R, que las civilizaciones antiguas hicieron esto. La pregunta es, ¿qué sacrificios divinos estamos normalizando? A H o R, a que las generaciones futuras mirarán con el mismo horror que sentimos por los aztecas. Esa extraña sensación cuando te piden otro diezmo especial, esa incomodidad
Cuando te dicen que no lo cuestiones, esa vocecita que te dice que algo anda mal, este es tu cerebro tratando de advertirte, estás en medio de un ritual de sacrificio moderno. La única diferencia entre nosotros y los aztecas, fueron honestos sobre la violencia que cometieron en nombre de Dios. La llamaron sacrificio, mostraban la sangre, celebraban la muerte. A nosotros, lo disfrazamos mejor, lo llamamos propósito, ocultamos el daño, celebramos el sufrimiento como crecimiento espiritual, pero la sangre sigue derramándose. Pero ahora publicamos en Instagram con I'm blessed. Los antiguos al menos tenían la excusa de no saber más. ¿Qué es nuestro? Piensa en eso la próxima vez que alguien te diga que tu sufrimiento es valentía divina, porque en algún lugar, un arqueólogo del futuro se está preparando para escribir sobre los horrores que hemos normalizado. Y créeme, no será amable. El sacrificio nunca terminó. Ahora se volvió más sutil y más civilizado, más cerca de ti de lo que crees. La pregunta es, ¿seguirás sonriendo mientras arde o finalmente cuestionarás el altar? La elección siempre fue tuya. Incluso si te convencieron de lo contrario,